Hola, hola. Ahí ya. Va. Hola. Hola, formal. Bueno, ya Rosina habló del nombre de la mesa, que es bastante amplio. Y básicamente de lo que vamos a hablar nosotras es de educación artística, de mediación, de discursos que nacen de este mundo, cómo nacen y desde dónde nacen. Pero para ello, y porque creemos que todo lo relativo al aprendizaje tiene que ser gozoso y divertido, hemos pensado, y atravesar el cuerpo, hemos pensado en una serie de dinámicas que hagan de esta mesa una mesa un poco más interactiva. Entonces, las reglas de este juego serán: cada una de estas señoras, que se va a presentar en un minuto, va a tener un joker, una de estas figuritas. Y cuando ellas quieran interpelar a una de sus compañeras, simplemente van a levantar el joker, agarrar el micrófono e interpelarla. La segunda regla, eso ya lo sabías. La segunda regla va a ser que cuando de pronto tengan una idea brillante en medio de su disertación, van a sacar un as y van a decir su idea brillante. Y la tercera regla, que esa la deberíamos aplicar a nuestra vida, es que van a poder cambiar de opinión en cualquier momento con esta varita mágica que estará en el centro. Entonces, ahora se presentarán cada una de ellas y Luisa nos va a hacer favor de compartir las dinámicas que tenemos para ustedes, porque no están exentas de participación. Lucrecia. Buenas tardes a todos, soy Lucrecia y soy la directora de la Escuela Municipal de Artes Visuales. Esperanza, tengo un conflicto de personalidad grande. Trabajo con la Fundación PAIS y también dirijo un proyecto de investigación que se llama ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Sofía, vengo de México, invitada por Rosina y Anabela, muy contenta de estar aquí. Y yo trabajo en el espacio híbrido liminal de intersección entre arte, educación, investigación, curaduría, y voy a hablar más de eso un ratito. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luisa, trabajo en arte y en educación, utilizo el arte como herramienta educativa y trato de traer mucho la educación al proceso creativo, la creación artística, entonces también en esa reflexión permanente acerca de esas intersecciones necesarias, relaciones y aprendizajes entre el arte y la educación. Todos tienen dónde apuntar, un post-it, un papelito, un lápiz, un crayón de labios, algo donde apuntar. Bueno, y hay una estrategia en pedagogía que es fundamental a la hora de empezar cualquier proceso de aprendizaje o cualquier nueva experiencia, y es que uno tiene que activar sus presaberes. Y en el momento de activar presaberes, es decir, de traer a nuestra memoria de trabajo conocimientos previos acerca de un tema, esas ideas empiezan, están frescas, están a la mano para poder empezar a hacer conexiones con las nuevas ideas que vamos a ir explorando. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es eso, una activación de presaberes. El nombre es un poco menos interesante de lo que realmente provoca, pero les voy a pedir que anoten 3 ideas, 2 preguntas y una analogía de qué es para ustedes mediación artística o educación artística. 3 ideas, 2 preguntas, una analogía. Esta puede ser incluso una analogía visual que viene a su mente. Por decir, me imagino la mediación artística como una sombrilla y pueden dibujar la sombrilla o pueden escribir la palabra sombrilla. 3 ideas, 2 preguntas, una analogía. Y aquí no hay respuestas correctas e incorrectas, es lo que a ustedes se les ocurra, lo que venga a su mente. Y no hay que poner nombre.
una analogía pues es un referente, una imagen que representa esa misma idea, puede ser un personaje, un nombre, una escena, una situación donde podríamos ver representada esa idea de mediación que viene a nuestra mente. Basta. No, mentira. Ustedes pueden seguir. Nosotras vamos a empezar. Y vamos a empezar pidiéndole a las chicas que digan de dónde vienen, a dónde van y quiénes son, en qué consiste lo que hacen, a qué responden con lo que hacen. Quiero comenzar agradeciéndole a Anabela, gracias Rosina por abrir este espacio de encuentro y de reencuentro tan importante y tan valioso en este momento de nuestra historia. Y sentirme muy dichosa de ver un teatro lleno de personas curiosas, interesadas en el arte contemporáneo. Eso siempre es muy esperanzador. Para comprender un poco lo que hago en la Escuela Municipal de Artes Visuales, voy a ir al contexto y al inicio. Esto comienza poco más o menos hace 15 años con un espacio en un palacio, en un antiguo palacio de correos, lo cual nos garantizaba desde ya un espacio fantástico, versátil, lleno de luz y de iluminación y de ventilación para comenzar con las clases que, si bien nunca tuvieron una expectativa muy grande de parte de las autoridades, sí era pues una decisión que se iban a impartir clases de arte en aquel espacio. Comenzamos a trabajar con grupos de adultos, alrededor de 3 maestros y yo. En aquel entonces era un grupo muy reducido, pero pronto comenzaron a llenarse las aulas de personas que podrían estar entre los 18 y los 85 años, lo cual garantiza pues grupos muy heterogéneos, de diferentes generaciones, de diferentes proveniencias y de diferentes experiencias, lo cual es un gran reto realmente para los maestros. Pronto el equipo siguió creciendo y de la misma manera los grupos a los que atendíamos. No cabe duda que los programas desde ese momento comenzaron a crearse y a estructurarse como este ejercicio colectivo de generar conocimiento, porque contábamos con la experiencia de los maestros, pero también con sus propias visiones y con su propio acercamiento hacia el arte. Además, teníamos que tomar en cuenta las expectativas de los alumnos, que siendo tan diversas, tenían que ser tomadas en cuenta también. Por otro lado, lo que nos interesaba empujar, que eran programas no verticales ni cerrados, sino tremendamente orgánicos y muy versátiles. Tan es así que ahora realmente nos podemos dar el lujo de tener programas que se van cambiando, revisando y revisando año con año, y tenemos además del equipo de maestros pues un buen grupo de colaboradores, de artistas emergentes que se suman al equipo dando talleres mucho más breves que vienen a enriquecer toda la actividad que se tiene en la escuela. Aparte de eso, quisiéramos también generar muchas ideas a través de charlas con filósofos, con historiadores y con escritores también, lo cual va a enriquecer todo ese mundo de la creatividad y de las conexiones que se deben hacer entre todos los saberes que están por ahí a la disposición. Esto pues lo podemos hacer porque tenemos una enorme libertad en cuanto a lo que nos planteamos y proponemos. Trabajamos en base de resultados y de hacer realmente del compromiso de cada uno de los docentes con lo que nos parece importante para el desarrollo humano, que es este aporte transformador que realmente vemos surgir cada día en la escuela. Yo escribí porque si no me pierdo, todos sus ojos me ponen mal, así que voy a esconderme en lo que ya escribí. Vengo de hasta atrás como una voz que resuena a otras voces, es decir, que soy una voz colectiva. Me posiciono como una voz de estudiantes y maestros, producto de la educación pública, de bibliotecas públicas, autodidactas de prácticas en la vía pública. Una voz enfocada en el poder de los afectos,
nativa del Hospital Roosevelt, llevada para soltar el ombligo en Alta Verapaz, crecí en un lugar donde lo mestizo era minoría, habituándome de esta manera a percepciones de lo colectivo un poco diferentes. Dotada de un sentido de la vista bien despierto, crecí y volví a la ciudad, en una adolescencia donde, entre miedo y picardía, aprendí a andar en bus en Ciudad Grande, a no saludar en la calle, a caminar en modo defensivo, a armar barricadas y cantar consignas uniformada de instituto. Por esa época tenía que elegir oficio. Elegí las artes, donde vaya sorpresa. Además de buses, gritos y Ciudad Grande, uno podía armar discursos, discusiones y acciones. Un buen maestro y un par de cómplices me llevaron a situaciones de aprendizaje que aparentemente formaron a toda una generación, según lo que oímos por aquí. En resumen, me gusta titular al espacio de formación de ese momento que vivimos como el de la escuela de la no escuela, donde la metodología que con los años y las lecturas en didáctica y procesos de aprendizaje identifiqué que se llamaba conversación. Es que todo era juntarse a planear, platicar y discutir, en pasillos de escuela, en esquinas, cafés, incipientes instituciones de arte y así. Ahí se conversaba en vivo y a todo color, en el live action del más puro y duro. Se organizaban festivales, tapadas, tomas de escuela, que después supimos se llamaban performance, acción o intervención. Fueron momentos didácticos transformadores, un diario de sueños que sí se cumplieron. A continuación enlisto algunos que constituyeron experiencias didácticas para mí o algunos de mis cercanos. Proyecto Casa Bizarra, que ya hemos oído, primeras ediciones del Festival de Centro Histórico, Galería Contexto, Espacio Coloquia, Galería y Taller de S2, Festival Octubre Azul, Caja Lúdica y toda la primera generación de rescatadores y ocupantes del edificio de Correos. Grupos de estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, seguramente, entre otros. Así como las experiencias de formación, que pueden presumirse de completas, tales ejercicios tuvieron efecto permanente en sus participantes, y vuelvo, lo hemos oído. Creo que nuestra modernidad en el arte, la guatemalteca, que es la que estamos intentando perfilar, estuvo fuertemente conformada por becarios, viajes o maestros extranjeros. Nuestra posmodernidad, marcada por la desconexión, dio primeros brotes por ahí de los 70, saltando a finales de los 80. Lo contemporáneo fue saltando cuando soplaban vientos de paz y recuperábamos el derecho a la libre locomoción y asociación. Creyendo que venía algo nuevo, nos alimentamos de la TV por cable y la llegada de Internet, aferrándonos a la autodidáctica y a la ocurrencia, resultado de la avidez creativa de esta tierra, como respuesta a la ruptura de los hilos de traspaso de conocimiento, marcados por el éxodo de cerebros, un grandísimo movimiento migratorio y de desplazamiento. Fuera por el silencio, la pérdida de documentos o por falta de plataformas, léase, decadencia de las instituciones educativas, aprendimos por nosotros mismos y por pedacitos. Yo le llamo a mi educación el manto de retazos raídos. Sin embargo, gracias a esa suerte de retacero, fui armando, guiada por la observación y el sentido común, lo que resultó ser este monstruo experimento educativo, que tomó como componentes del arte contemporáneo para eje central de la experiencia, integrando mucha psicología y algo de tecnología, para desarrollar el fortalecimiento emocional y estructuración del pensamiento colectivo, analítico y creativo, donde se promueve la investigación, pero no se niegan ni se esconden los afectos, donde se posiciona con igual importancia los referentes teóricos como las motivaciones afectivas y se gestionan las relaciones, ofreciendo así un espacio de refuerzo a las debilitadas áreas expresivas, la educación emocional y el ejercicio de ciudadanía. En el presente soy entonces una observadora del desenvolvimiento del paisaje educativo artístico del país, una impulsora de programas enfocados en el poder del arte y la visualización de lo emocional como necesidades de atención urgente en sociedades como la nuestra. He visto cómo la oferta de educación artística ha crecido, con su legitimación que también se ha fortalecido sobremanera. Gracias al esfuerzo de grandes tatascanes como Caja Lúdica y a los enviones y regresones de instituciones como Mineduc, Micude, ENAP, Escuelas Municipales de Arte, etc.
Como decía, la oferta ha crecido, pero la calidad a gran escala es otra historia. Transitamos en fluctuaciones a la subida o a la bajada. Y de las políticas estatales de los grandes ministerios que organizan el contenido y la calidad de acceso a la formación e información en estos temas, creo que estamos de acuerdo en cómo está la cosa. Pero esto no es sintomático del sector, sino que en términos de educación estamos en un momento histórico de inflexión, en una crisis y una oportunidad de cambio. Podría decirse que estamos tocando fondo. En mi caso, ese fondo y furia detonó la investigación, construcción y comprobación de hipótesis en cuanto a metodologías y contenidos a la hora de la enseñanza y el aprendizaje, en un laboratorio o creatorio artístico-pedagógico siempre cambiante y que no para. Bueno, yo encuentro algunas resonancias con esa necesidad de llenar vacíos educativos. Yo me formé como artista en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, que es la Esmeralda en México, y la verdad es que llegué ahí después de una especie de itinerancia vocacional, yo le llamo. Había estado inscrita en 4 carreras antes de llegar a la licenciatura en Artes Plásticas y en general buscando vincular una serie de inquietudes que no me respondían del todo los lugares en los que estaba. Un psicoanalista me convenció de intentar por 5ª vez quedarme en lugar de irme. Asumí ese reto y estudiando arte me encontré, por suerte, con un colega, amigo, profesor artista que me ofreció la posibilidad de plantearme que en lugar de que el dilema vocacional fuera qué estudiar, ya que me había dado cuenta que me interesaban distintas cosas, el reto sería cómo combinar esos intereses en un espacio de práctica que me fuera afín, coherente, estimulante sobre todo. En general, una de las cosas que me atravesaron a lo largo de los 5 años de la licenciatura de Artes Plásticas era por un lado una especie de este vacío académico, ¿no? Donde además, no sé si alguien conoce o tiene alguna referencia, pero la Esmeralda está situada en un complejo que se llama el Centro Nacional de las Artes. Es parte del proyecto, digamos, macro de catapulta neoliberal conformado con el régimen que firmó el Tratado de Libre Comercio, y donde se construyó este gran centro que en teoría catapultaría la cultura nacional con la infraestructura, las herramientas académicas, pedagógicas de cualquier, del diálogo global al cual se estaba aspirando, ¿no? El espacio es más o menos, el terreno donde está ubicado el Centro Nacional de las Artes es más o menos de las dimensiones de esta mesa. Se comisionó cada una de las escuelas de arte a un arquitecto famoso. Entonces está la Escuela Nacional de Arte Teatral, la de Danza y Coreografía, el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Escuela Nacional de Música, la de Artes Plásticas y un Centro Nacional de Investigación Artística. En ese espacio no hay un solo lugar, además de que la arquitectura no lo facilita, donde la comunidad educativa se encuentre. Entonces había una especie de planteamiento de interdisciplina que nunca se dio porque el propio espacio físico no lo permitía, y se intentó instaurar una materia que se llamaba cultura integral, que casi todos los alumnos llamaban tortura integral, donde por un semestre de 5 años nos encontrábamos con, digamos, la fauna y flora de las diferentes escuelas artísticas que ahí en teoría convivíamos. Por otro lado, el edificio específico de la Esmeralda, que tiene una especie de forma medio laberíntica, tampoco tenía un espacio de reunión, y eso sumado a, digamos, como la profundidad de la crisis existencial y vocacional de todos los estudiantes de arte metidos en su proceso individualizado, generaba en realidad pocos espacios de convivencia. Estábamos 8 o 10 horas diarias en la escuela y no había una cafetería, un espacio para reunirse, un lugar para sentarse. Y viniendo de una serie de experiencias que ahora les contaré un poco más, a mí en realidad me empezó a atravesar más esa, digamos, lo absurdo de estar formando parte de una comunidad artística que no se veía las caras o que no nos veíamos las caras como comunidad. Y muy rápido me di cuenta que me preocupaba más y me parecía más urgente tratar de proponer esos espacios de diálogo, porque tenía un amigo atormentado leyendo Esperando a Godot
y el otro también leyendo a Beckett, y entre ellos no se hablaban. Una comunidad escolar relativamente pequeña, ¿no? 300 alumnos divididos en 5 generaciones, que tampoco realmente coincidíamos, ¿no? De pronto también pasaban cosas a nivel político, nacional, local, global, digamos como parteaguas, ¿no? Como el ataque o la caída de las Torres Gemelas, y eso parecía que no llegaba a permear ese nivel, digamos, de profundidad de las crisis existenciales en las que estábamos metidos. Aunado a eso, en ese momento en La Esmeralda daban clase una serie de artistas jóvenes que entraron a principios de los 2000 y que eran como una especie de nueva generación que al mismo tiempo estaba siendo esa generación que cobró una especie de boom en el arte contemporáneo internacional, ligados a la trayectoria de Gabriel Orozco, al surgimiento de la Galería Curimansuto, y de pronto algo que no sucedía 5 años antes, los profesores con los que estábamos teniendo clase estaban exponiendo en la Bienal de Venecia, en el MoMA, y digamos de alguna manera movilizaban, pero también creaban una serie de ansiedades en torno al tipo de proyección que se podía tener dentro de la educación artística, pero también como una especie de disrupciones sobre, en realidad, como la ansiedad o la urgencia de relacionarse o vincularse con esa serie de dinámicas de visibilización, y que en realidad poco tenían que ver con la posibilidad de arriesgar, de crear espacios más bien de formación experimentales y no necesariamente tirando a ese referente, digamos, de producción artística, ¿no? Y de su circulación en el contexto del mundo del arte. Al mismo tiempo, esas figuras que generaban bastante presión tendían a visibilizar solamente un tipo de producción artística de autoría individual, y poco se discutían muchas otras experiencias que vienen desde el muralismo en México, desde la década de los 30 y posteriores, de dinámicas de trabajo colectivo, la generación de los grupos en los 70, los espacios de finales de los 80 y los 90 que tendrían mucho diálogo con Casa Bizarra y otros ejemplos que se han formado aquí. No me voy a dedicar a hablar de eso a fondo. Y a mí me pareció que, en fin, poco se hablaba de eso, y lo que predominaba eran estas figuras, además del surgimiento de las primeras ferias de arte contemporáneo en México, una especie de presencia bastante invasiva del circuito del mercado del arte en la propia escuela, y eso tenía definitivamente efectos sobre la manera de entender nuestro proceso de formación y hacia dónde eso iba, ¿no? A la par, y digamos como tratando de ubicarnos en esta crisis vocacional de la que yo hablaba, tuve la suerte de acercarme, después de que el psicoanalista me convenció de quedarme en la escuela, a una serie de compañeros que tenían las posibilidades de compartir y rentar un pequeño departamento cerca de la escuela donde habían puesto sus estudios, en la colonia Portales, en la Ciudad de México. Compartían estudio y básicamente, como teníamos horas de clase con muchos tiempos muertos, varios amigos que no teníamos ahí nuestro estudio, de repente teníamos copia de las llaves y podíamos llegar entre clase y clase, o después de cierto horario, y se fue generando, digamos, un poco sin querer, una especie de grupo de autoayuda, o de lugar por lo menos para tocar base, donde los pintores los jueves empezaban a discutir su obra, donde quienes estábamos empezando a leer sobre arte relacional podíamos de pronto, aunque a nadie más le interesara en ese caso más que a mí, poder hablar de lo que me estaba moviendo, y después ponernos a ver películas de Almodóvar y pensar cómo hacer una parecida, en fin, una serie de cosas que junto con la fiesta también y otro tipo de espacios de desahogo se volvieron un espacio de formación súper importante. Un poco como este lugar para como aterrizar, situar, amortiguar y generar un tejido que el vacío de lo que aquí llaman el pensum o el plan de estudios en México en realidad poco nutría, ¿no? A partir de un par de años nada más en este espacio de convivencia que no tenía nombre, no nos llamamos un colectivo, hicimos una serie de ejercicios de intervención colectiva en el centro de la Ciudad de México, en unos festivales del centro histórico, etcétera. Me voy a apurar, ¿verdad?
Bueno, lo que quería decir es que ese espacio de, digamos, de colectividad un poco sin querer fue en realidad un espacio de formación fundamental, y a mí me empezó a llamar la atención que muchos de los artistas que daban clase en La Esmeralda en esa época habían formado parte de colectivos en diferentes décadas, estaban ahí vivos, practicando, trabajando, y en realidad nadie hablaba de eso. Y cuando uno buscaba referencias desde la historia del arte o la teoría, había muy poco escrito. Lo que llegaba a haber escrito normalmente era una crítica a una cierta obra que se había presentado, pero se hablaba muy poco del proceso de trabajo grupal o colectivo, de la manera en que se organizaba, si se posicionaba políticamente o no, cómo se autofinanciaba, se gestionaba, etcétera, ¿no? Entonces, yo poco a poco me aboqué a partir de la invitación de una colega que trabajaba en la Celda Contemporánea a organizar, que era un espacio de la Universidad del Claustro de Sor Juana, a tratar de organizar una serie de pláticas donde reunimos a colectivos de los años 70 hasta el 2006, en esa época, para tratar de escuchar no tanto qué tipo de obra habían producido, sino cuál había sido el proceso de organización interna, de aprendizaje, de, como decía, posicionamiento político, financiamiento, etcétera. Ese programa se llamó En Conjunto, Grupos, Colectivos o Colaboraciones, y no me voy a meter en los detalles de ese programa, pero en 7 sesiones convocamos a 25 colectivos, y yo me di a la tarea también de ir a visitar cada una de las escuelas de arte que había en la Ciudad de México y tratar de invitar a que participaran también del foro, tratando de hacer no solamente un panel de presentaciones, sino un punto de encuentro entre diferentes generaciones para tratar de escuchar sobre estos procesos y ver a quienes interpelaban, pero sobre todo como un ejercicio de memoria colectiva, es decir, tratar de traer a discusión una serie de experiencias que no estaban registradas en los libros de historia del arte y que tenían que ver con aprendizajes, herramientas que de todas maneras permeaban los espacios de producción artística sin que se hablara de ellos, ¿no? Después de esa experiencia yo me tuve que preguntar de dónde venía mi necesidad de estar insistiendo en esos espacios. Bueno, lo que habría que decir también es que aunque me tardé 4 años, hice de la memoria de esos encuentros mi tesis de licenciatura con la idea de que hubiera en la biblioteca, no sé si aquí supongo que pasa lo mismo, cuando uno se titula te piden X número de copias de tu tesis y unas de ellas van a la biblioteca. Y la idea era que en la biblioteca hubiera, aunque fuera una transcripción de las ponencias y discusiones que hubo, un registro para que otras generaciones pudieran al menos encontrar referencias sobre eso. Esto fue antes de la era de la discrepancia. Cuauhtémoc Medina habló, ahí presentó un primer PowerPoint del proyecto antes de que inaugurara. Después ese proyecto, digamos, sistematizó una serie de referencias que también fue importante. Y en este caso los colectivos a los que convocamos no eran solamente artistas, sino también curadores, también espacios de formación no académica que partían de la colectividad como un lugar de orquestación necesaria, digamos, para la práctica de agentes culturales. Creo que tengo que cerrar, pero nada más diré que este tipo de ejercicios de memoria colectiva han sido algo que ha guiado, digamos, mi práctica. A partir de eso ha estado tanto en espacios institucionales de diferentes escalas como de manera autogestiva, con la idea de activar esos foros de encuentro pensando en saberes y aprendizajes que no necesariamente se sistematizan o se registran desde otros formatos, como la historia o el propio dispositivo de la exposición, y que constituyen la posibilidad de mirarnos las caras y reconocernos, aún desde el desacuerdo o por el desacuerdo también, como parte de una comunidad. Me parece muy importante que no demos por sentado que el formato de un simposio o de una conferencia o de una conferencia magistral sucede sin reproducir una carga histórica, y que además tiene elementos espaciales, arquitectónicos, temporales y de uso de la palabra, y perdón porque además es un autogol en este momento, que incluyen un ejercicio de poder, y que reconfigurar esas relaciones es parte de una práctica que está poco teorizada,
pero que existe constantemente, que es esa de la intervención en programas públicos, coordinación educativa, actividades paralelas, curaduría académica, programas públicos o como se quiera llamar. Entonces, bueno, ese es el campo desde el cual yo dialogo y quizá puedo hablar un poquito después, perdón por el tiempo. Bueno, Itziar empezó diciendo de dónde vengo, en dónde estoy y a dónde voy. Voy a tratar de usar esa estructura y sintetizar un poco mi historia. Entonces, ¿de dónde vengo? Pues lo decía hace un rato, ¿no? De una búsqueda ahí entre el arte y la educación, pero más concretamente, tal vez también el querer hacer muchas cosas y no saber por dónde, ¿no? Y de pronto uno se topa con que existen cajones disciplinarios y que uno tiene que entrar en uno de ellos. De alguna manera acomodarse al cajoncito, aún así eso implique abandonar ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí me pasó también, quería ir a estudiar arte fuera y había una escuela de arte donde podían darme la oportunidad de asistir por medio de una beca y las opciones eran diseño de modas, diseño de interiores, cocina o animación. Y dije, bueno, diseño de modas, está bien, pero fue un poco como Tin Marín, ¿no? Era lo que yo sabía que me daba cierta posibilidad creativa y me gustaba vestirme bonito y pintar mi ropa, entonces dije, bueno, voy a ir a la moda. Y así fue como entré en el mundo del arte, digamos, un poco, y por supuesto no me gustó para nada. Regresé a Guatemala dándome cuenta que estaba un poco limitada por ese también mundo de la moda y la forma de pensarse ese mundo. Tenía que producir mercancías que fueran deseables por otros, ¿no? Y había que acomodarse a un montón de exigencias con las que no me identificaba para nada. Entonces definitivamente no me interesó y traté de volver al arte, ¿no? Salir de Guatemala, explorar otras posibilidades, y eventualmente regresé a Guatemala y me dediqué a estudiar historia del arte. Y por medio de la historia del arte pasó una cosa totalmente inesperada, y es que mientras estudiaba aún me llamaron a trabajar a centros culturales. Y trabajando en centros culturales, primero para dar charlas acerca de arte, de pronto me cayó la chibolita de tener que coordinar proyectos formativos en el arte, ¿no? Y definitivamente no era dar una clase magistral acerca de la historia del arte, no era seguir hablando de toda esta lista interminable de artistas, que además a uno le enseñan esas listas de artistas occidentales, ¿no? Los grandes genios y los grandes maestros, todos masculinos, blancos, heterosexuales, etc. Y bueno, dije yo, no puedo seguir en estas, no es que estoy haciendo aquí llevándomelas de Wikipedia, repitiendo un montón de saberes y referentes artísticos, y me empezó a llamar mucho la idea de la educación, de la experiencia de estar, de tener que diseñar experiencias de aprendizaje, de tener que exponer a otros, y ahí fue donde me encontré trabajando con niños pequeñitos desde los 3 años hasta personas de la tercera edad que se interesaban de alguna u otra manera en el arte, y estaba el reto de tener que diseñar experiencias que fueran relevantes para ellos, y por supuesto que lo que se llevaran de esa experiencia no fuera haberse aprendido quién era Pablo Picasso, sino algo mucho más significativo y pues que les llegara a ellos desde quiénes eran ellos, ¿no? También algo personalizado, algo que les sembrara por lo menos una posibilidad de pensar distinta. Y entonces ahí fue donde me pasé al mundo de la educación y me volví completamente loca con el mundo de la educación, y bueno, saqué un título en psicopedagogía después, y estando en educación dije, no, necesito el arte de regreso, porque la educación nos da muchas herramientas y hay muchas teorías extraordinarias que nos pueden ayudar a pensar en esas experiencias educativas, pero también uno se empieza a dar cuenta de todo lo que falta allí, o cómo podemos también tomar prestado de otras disciplinas, y del arte a mí me servía muchísimo tomar prestado. Por ejemplo, aprendí del socioconstructivismo, una teoría planteada por un ruso hace 100 años ya, para la pedagogía, esta idea del construir colectivamente, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, pero la educación también le puede enseñar al arte algo. Y entonces empieza como este intercambio de qué puedo llevarle a la pedagogía que se acostumbra a hacer o a pensar en el arte, y qué puedo traerle al arte que estamos haciendo en pedagogía, ¿no? Y encontrar como, no sé si un punto medio, pero una conversación, un intercambio permanente entre esas dos disciplinas para mí ha sido valiosísimo. Pero luego también cuando me preguntan o me piden que me sitúe, me presente quién soy, de dónde vengo,
Entonces también tengo conflicto con esto de las etiquetas y las disciplinas, ¿no? O sea, decir soy licenciada en, o hago arte y de vez en cuando tomo fotos, es bien complicado y yo no me identifico con ninguna de esas categorías. Entonces también una de mis preocupaciones ha girado alrededor del romper con esa idea y pensar más desde el punto de vista del situacionismo. Si me voy a situar, esto significa que me voy a posicionar, y me voy a posicionar no como un experto, una experta en algo, sino en dónde estoy parada, qué me preocupa, qué me importa, qué me atraviesa. Hablábamos el lunes también con mis compañeras aquí arriba, y cómo eso me conforma y conforma una visión del mundo que yo poseo, a través de la cual le puedo aportar a otros. Pero también eso implica que yo tengo que abrirme a escuchar de otros y abrirme a otros mundos, ¿no? Y ahí es donde estamos parados. Cuando nos situamos, ese situarnos, o como yo lo encuentro, lo entiendo, ¿no? Luego también, ya pensando más específicamente en cómo funciona esta relación entre el arte y la educación, por ponerles un ejemplo también de esos préstamos o intercambios, muchas veces pensamos el arte como un producto, como un objeto, como un fin, ¿no? Al final la mayoría de nosotros es lo que acabamos viendo del arte cuando no somos artistas. Los artistas pensamos en ese momento, yo por lo menos pienso arte y me imagino encerrada haciendo arte y flotando en los aires, ¿verdad? En una dimensión desconocida que no puedo describir, pero generalmente lo que pensamos cuando vemos arte también, y me fui un poco a lo individual, pero voy a aterrizar por otro lado. Cuando pensamos en arte también pensamos en ese objeto colgado en una galería o un museo o en la sala de alguien, ¿no? Y es un objeto ya terminado, un producto final, y es generalmente una mercancía. Y entonces empezamos a pensar que ser artistas es ser productores de mercancías. Y otra vez el mundo de la moda, y ese mismo mundo artificial que me había encontrado en la moda, lo volví a encontrar en el arte. Y en ese deseo de querer ser artista para poder producir objetos que se vendieran caros en el mercado. Y un alejamiento total de ese proceso que para mí era lo más valioso en el arte, ¿no? Entonces me he preocupado mucho escribiendo, teorizando sobre esa recuperación del proceso del arte. Hay un texto que me gusta mucho, y más por esta conexión que por otra cosa, de Harold Rosenberg, un crítico de arte de los años 50. Nada especial él ni su contenido, pero hay una idea que a mí me pegó mucho en ese texto, y es que él decía que cuando él se paraba frente a un Jackson Pollock, él no miraba a un Jackson Pollock, no miraba una pieza final que luego iba a ser colgada de forma vertical en una pared, sino miraba la documentación de un proceso, miraba la biografía de un artista, miraba su horizonte histórico, sus antecedentes y sus experiencias plasmadas en este documento que llamamos ahora objeto de arte. Y yo dije, wow, eso es el arte, o sea, ese proceso, esa documentación. Y la educación es eso, el proceso de aprendizaje, ese tomar notas y pensar y transformar nuestros presaberes, es estar documentando nuestros propios procesos de pensamiento, estar en ese proceso de exploración y experimentación de un Pollock o cualquier artista del mundo, si queremos usar esa categoría, como decían hace un rato, pues también elitista, ¿no? Pero ese proceso de estar construyendo y cuestionándome, indagando, probando, equivocándome, experimentando, eso tiene que ser la educación también. Y ese encontrarme con múltiples posibilidades y ese abrirme a un montón de opciones y que sea conflictivo y que sea caótico, que no sea un fin, que a veces la educación cae también en la idea del fin, la nota final, la evaluación, y ahí es donde se vuelve aburridísimo. Pero cuando pensamos en proceso y que la educación sea como ese proceso artístico y esa documentación de mis propios procesos de pensamiento, que se los expongo a otros y que otros me exponen los suyos y conectamos e integramos y construimos juntos, creo que ahí ya estamos hablando de educación y también de arte. Ya que estás en ese punto. Ya. No, puedes seguir hablando, pero ahora desde otro lugar. Hay un reclamo generalizado que se ha escuchado desde ayer por la mañana, vinculado a la educación artística, bueno, ni siquiera hemos llegado a la mediación, esta es nuestra agenda oculta,
Pero bueno, a todas estas maneras en la que los artistas acceden a ser artistas desde una academia formal, por decirlo de esta manera, desde estos otros espacios de enseñanza-aprendizaje, a mí me gustaría que distinguiésemos estas categorías y que la dibujemos colectivamente. Desde la forma en la que ustedes lo diseñan y lo hacen, pero desde la forma también que existe, que a lo mejor ni siquiera están de acuerdo. Y acuérdense que pueden disentir y cambiar de opiniones y tener buenas ideas. Probablemente el caso de la Escuela Municipal de Artes Visuales sea un caso muy sui generis por la composición de los grupos a los que atendemos. Realmente nuestro interés primario es precisamente esos procesos de desarrollo del arte. Sin embargo, tenemos que tener una calificación con los programas que tenemos avalados por el Ministerio de Cultura y Deportes. Entonces tenemos que establecer como que este balance entre lo que tenemos que responder por razones de compromiso, porque sabemos que finalmente un diploma que lo otorga el Ministerio de Cultura y Deportes es un diploma que pueden utilizar nuestros alumnos internacionalmente si quieren hacer una residencia. No así sería un diploma otorgado únicamente por la municipalidad. Entonces hacemos este balance permanente, este equilibrio también entre las expectativas que los alumnos tienen de qué es lo que quieren aprender de arte, lo que nosotros sabemos que es importante que aprendan, y configuramos estos programas de manera de que sean nutridos, de que se trate de establecer como que relaciones entre distintos saberes y sobre todo, como dice María Caso, una educadora española, que es generar como que esta imaginación disidente, ¿verdad? Que se cuestionen todas las cosas, plantear reflexiones, plantear conexiones. De eso se tratan nuestros programas. Finalmente, además, vamos a integrar un programa de literatura para el próximo año, porque las lecturas, el mundo de las ideas, nutrir este mundo es lo que va también a generar una mayor creatividad entre nuestros alumnos. ¿Ustedes educan artistas, público? ¿A quién educan? Nosotros educamos, realmente como así de heterogéneos son los grupos, educamos con muchos objetivos. Buscamos el desarrollo de la creatividad y buscamos también que las personas sociabilicen ese interés primordial que es el arte, esa curiosidad por el arte. Entonces, con el paso del tiempo terminamos de coordinar un programa de 1 año de duración sobre arte contemporáneo. Específicamente creo yo que ahí es donde se reúnen las personas que buscan ser artistas, que buscan dar este paso posterior de comprensión y de disfrute del arte contemporáneo. Y es ahí donde probablemente ahí en un espacio posterior que tenemos de producción artística que se llama ESPA, no SPA, es donde terminan de reunirse aquellas personas que quieren seguir indagando en su propia producción como artistas. Dibujen qué es educación artística, cuáles son las diferencias, porque yo ya quisiera que entráramos en la mediación. Va, apúrele, decís. Va, miren pues. Educación artística es la educación que tú tienes para ser artista. Eso es educación artística. La educación por el arte es usar el arte como medio para el refinamiento de otras habilidades, como de otras áreas educativas. Entonces, en ese sentido, yo no sé qué estoy haciendo. Porque en el programa, principalmente en el programa que tengo permanente y en las iniciativas que tengo esporádicamente, trato de que haya ambos componentes, como de avivar el diálogo entre tú, como tu individualidad, con la obra, lo cual te ayuda a adquirir un lenguaje artístico
porque estás empezando a tener diálogos con estos objetos. Entonces, a partir de aprender este lenguaje, tú también podrías replicar, como decía Marilyn, su pensamiento, el pensamiento simbólico de los pueblos, ayuda a que comprendan más rápido estas abstracciones. Entonces, una vez instalas esas dinámicas, tú también puedes empezar a hablar el lenguaje. Entonces, trato siempre de hacer esta hibridación, y en el programa permanente que tengo de formación, no es lo más importante el aprender la técnica artística, sí el lenguaje, y a través de esa práctica que es como que un entrar y salir de ti mismo, como explorar qué tienes para decir, trata de hacer el ejercicio de hacer una comunicación simbólica, explorar de nuevo, ejercicio, exploración y ejercicio. En este ir y venir interno y externo, hay el desarrollo de otras habilidades, entonces se vuelve otra vez una cosa híbrida entre formación artística y educación por el arte. Entonces, no puedo decir que estoy intentando formar artistas, pero eventualmente, si alguien quiere, puede serlo. Ya. Yo, para complejizar un poquito lo del mapa de la educación artística, hablaría de otro ámbito que es tal vez al que yo más me he acercado, que es el de proyectos que se plantean como escuelas experimentales o independientes, muchas veces fundadas por artistas, o sea, no dentro de la educación formal universitaria o técnica de educación artística, sino como espacios híbridos que tienen diferentes nombres, muchas veces fundados por artistas y que tratarían como de plantear un lugar que a veces se llama de post-estudio o de un, digamos, como trabajo de encuentro más centrado en herramientas críticas, en un ejercicio de producción que responde a veces de manera muy directa al contexto y los códigos del arte contemporáneo internacional, o sea, a generar proyectos, a espacios de intercambio, etcétera, pero que por otro lado ha generado una escala o una serie de organizaciones con una cierta escala que a mí me parece bastante interesante en el sentido de los espacios de autogestión o de autoformación. Quizá menos como una colectividad, pero que en contextos como el colombiano, el mexicano, en Bolivia, pero también, qué sé yo, en Egipto y en otros lugares, gente que ha desarrollado una carrera específica de pronto plantea la posibilidad de abrir un espacio que tiende a ser, voy a poner como un ejemplo, Lugar a Dudas, en Cali, Colombia, fundado por Oscar Muñoz. Es un espacio que tiene la función de ser primero una biblioteca abierta con referentes y libros de arte, también un espacio de talleres, tienen un programa de becas, hay una programación constante con residencias de invitados internacionales, y que se plantea, lleva poco más de 15 años de existir, yo creo, y que intenta como ante o frente o contra el vacío institucional plantear una especie de espacio a escala casi de casa, ¿no? Teórica, que se hablaba de ayer de eso también en San José, Costa Rica, sería otro lugar, y que intentan como crear espacios de encuentro que plantean otro tipo de herramientas formativas. En concreto, yo plantearía que hay un modelo que se llama, planteado por un crítico de las instituciones modernas y de la escuela en particular, pero de muchas otras, que es Iván Illich, y que habló de alternativas a la educación escolarizada como tramas del aprendizaje, y que son espacios más bien de tejido, de encuentro, que lo que permitirían es la libre asociación, o sea, no seguir o no reproducir un plan educativo diseñado por alguien más con un currículum oculto, sino promover y recibir inquietudes de aprendizaje autónomo o autogestionado. Y esas tramas del aprendizaje tienen 4 elementos que voy a decir muy rápido. El primero sería la posibilidad de encontrar compañeros de búsqueda, o sea, de encontrarte con alguien que quiera aprender lo mismo que tú, sin que eso esté determinado por los grados de una escuela, por la edad, por el género o por especializaciones del conocimiento.
Por otro lado, encontrarte con alguien que pueda compartir un saber o un conocimiento sin que eso esté mediado por un título o una certificación institucional. La posibilidad de acceder a objetos de estudio que son igual libros y videos que obras de arte, máquinas o instrumentos musicales, y la posibilidad de, a partir de una libre regulación, ofrecer un conocimiento o plantear la solicitud de adquirir un aprendizaje, ¿no? En fin, yo creo que varios de estos lugares funcionan un poco de esa manera, y ese sería como otro lugar para hablar de educación artística, digamos, no formal, ¿no? ¿Cómo era la pregunta? Tal cual, ¿qué es educación? Solo yo les recomiendo que vayan anotando preguntas que se les vayan viniendo a la mente y no esperar al final, que usualmente se nos olvida que se nos había ocurrido a medio camino. Documenten lo que van pensando. Bueno, ¿qué es educación artística? Es un poco complicado porque ya estamos asumiendo que existe una forma ideal de educación artística o un modelo de educación o cómo se debería de educar a los artistas, ¿no? Y generalmente se piensa, como había dicho antes, en la profesionalización del artista. Y entonces los estudiantes llegan a buscar herramientas que les permitan vivir del arte. Y ahí está un poco complicado porque es donde se cae un poco entonces en la enseñanza de cierta estética, ¿no? Y en corresponder con ciertos cánones, ¿no? Según los preceptos del mercado, porque ahí es donde se quiere llegar, es como usualmente se piensa en educación artística y bueno, aquí tenemos muchas deficiencias en cuanto a la educación y mucha de la forma en que se asume es pues desde el punto de vista académico tradicional, pero aún cuando se rompe con la academia pues se cae en este pensamiento pues neoliberal, ¿verdad? Del arte en función del mercado. Entonces se piensa en que hay que volverse experto, el experto en una disciplina en particular, ¿verdad? Que también las disciplinas son un poco problemáticas por restrictivas, y algo que sucede que es bien particular es que se piensa que hay como genios creativos, y en masculino siempre el genio, que van a ser descubiertos en estas escuelas, ¿verdad? Que ni siquiera se va a formar en la escuela, si tienen suerte. Resulta que van a ser desvelados como genios en esta escuela de arte, y entonces también existe esa visión, ¿no? Y esta concepción muy pesada de que el arte uno pues ya es un talento que debería traer y que va a ser potencializado en estas escuelas que además van a profesionalizar. Por ahí dice Kamnitzer que eso es como darnos un regalo y que nos quedamos conformados con el empaque, nunca lo abrimos, porque nos enfocamos solo en la estética del objeto y no en lo que hay detrás. Entonces esa noción de educación artística, que es la más común, creo yo, la que todavía está muy, muy presente, aun cuando se hace llamar independiente, disruptiva, etcétera, por lo menos en nuestro contexto, es la que más presente está. A mí me gusta más pensar también fuera de la idea de la disciplina del arte, o la creatividad más bien como una disposición de pensamiento que todos pues podemos cultivar, que de hecho ya es parte de nosotros. Los niños chiquitos son artistas desde que llegan al kinder, sino antes, ¿no? Nadie se los está enseñando y nadie les vino a decir si eran genios o no, pero más bien el sistema nos quita esa posibilidad a medio camino, ¿no? Se nos enseña a dejar de pensar creativamente, y bueno, la creatividad es parte de cualquier forma de hacer y de pensar y de explorarnos, y de otros mundos y otros saberes y otras realidades, llamémosle creatividad o llamémosle como le llamemos, esa posibilidad de pensamiento divergente o abducción, si nos queremos poner filosóficos. Ahí está, y creo que es de recuperar su valor y traerla de vuelta a la educación artística formal, o como se le quiera llamar, pero que ese sea más el enfoque que de la creación de productos o profesionalización de artistas, o como mencionaba Sofía, la creación de estos espacios de diálogo, intercambio que trascienden esas disciplinas. Muy bien, podemos entonces pensar en que sería mejor autovalidarnos y no esperar que nos valide una institución, ¿no? Asumir la responsabilidad de una idea. No sé si me la voy a gastar antes de tiempo, pero bueno, se me acaba de... Casi no hay tiempo. Ups, va. Pues
tomando un poco de ambas y de don Iván, la ocurrencia de hacer ese CAP, que es esta gente que está ahí en la primera y tercera fila y allá en la segunda y ahí también en la segunda, esa idea de hacer esa plataforma nace de la ocurrencia de sistematizar esa misma experiencia que yo había tenido, que fue la conversación que les decía. A mí me enseñó muchísimo más pasarme las horas en el pasillo de la ENAP. Con las escapadas que nos dábamos y las trasnochadas que nos dábamos en la casa de Dani Schaefer, con los cuates y con él, que los programas estandarizados. Entonces, mi idea fue institucionalizar la conversación y hacer un espacio y hacer una plataforma donde entonces pudiera llegar Rodrigo y entonces donde pudiera llegar Jasmine y donde pudiera llegar Maya, que tenían como sus propias cosechas de sus caminos y sentarse a platicar con un montón de patojas que no encuentran un espacio a donde ir a platicar, que no saben que estos chavorrucos son brillantes o no, bueno, y se les paran y les dicen, mira, vos deberías de hacer esto un poco distinto, y mira, y ahí se empiezan a pelear entre ellos y está bien, y qué bueno, y lo celebramos. Entonces mi ocurrencia es que entonces esta como que manera de aprender y enseñar está bueno, se le puede llamar constructivismo, está bueno situacionismo, o está bueno decolonial, pues, porque lo hicimos aquí en casa y aquí lo cocinamos con los ingredientes que teníamos acá. Como sea, la cuestión es que lo hicimos y lo hicimos respondiendo a las circunstancias que vivimos y con lo que teníamos. Y ya. Muy bien, brillante idea. Joker. Muy bien. Allá tienes tú. ¡Qué bien! No es contra ti, es una especie de propuesta de bomba para reflexión, digamos. Pero se ha estado hablando de dos cosas que yo quería traer a colación. No voy a profundizar en el proceso, pero es la relación de educación artística vinculada a industrias creativas, que se habló ayer en algún momento y me voy a referir nada más a una discusión que se propuso hace varios años entre una red de educadores que nos hemos posicionado desde la pedagogía crítica y donde en el 2010 se llamó a discutir una cosa que se llama la hoja de ruta para la educación artística y que publicó la UNESCO en ese año, y donde desde diferentes contextos lo que hubo fue una necesidad de leer una especie de plan de estandarización que, entre muchas otras cosas, lo que prometía con la educación artística y su posterior desarrollo a través de la profesionalización en las industrias creativas era la producción o la posibilidad de formar trabajadores creativos, flexibles, adaptables e innovadores. Entonces, hablando de esta necesidad de situarnos o de reconocer los espacios de contradicción que nos atraviesan, además de celebrar la posibilidad del pensamiento crítico, la necesidad de reconfigurar nuestras relaciones con el mundo, nuestra capacidad de percibir, de escuchar y etcétera, sí hay una agenda que siempre está ligada a la educación, que es la agenda económica y que tiene que ver con cómo se articulan a través de las profesiones y de su ejercicio una serie de relaciones de sostenibilidad social, y en ese caso concreto el efecto directo de esa estandarización de la educación artística hacia las industrias creativas implica también una serie de fenómenos que creo que todos podemos ver con el efecto del rayo gentrificador en nuestros espacios, con una serie, digamos, de modificaciones de las condiciones de trabajo, donde el arte ha servido como una manera de apuntalar esta forma de trabajo creativo, flexible, adaptable e innovador, donde las estructuras estatales o de base del beneficio social se retiran y somos perfectamente adaptables al modelo neoliberal, donde desde tu cocina, una computadora y a partir de las llamadas economías creativas, funcionamos de otra manera en el mundo, ¿no? Entonces quizás es una varita mágica y no un Joker, pero es, además de defender este espacio en el cual, si yo no defendiera, no estaría, también la necesidad de plantearnos cómo esas capacidades y herramientas de transformación también
dialogan o se desarrollan y se desempeñan en un contexto económico que se beneficia de esas capacidades en un entorno laboral que habría que preguntarnos si es el que queremos. Igual yo me estoy yendo a otro lado, pero... sí, pero está bueno ese lado. Entonces hablemos de la estandarización de lecturas del arte y ahora sí entremos en la mediación. ¿Hasta qué punto este espacio de facilitación de la comprensión no impone lecturas? ¿Impone lecturas? A quien quiera, pues. ¿Tenemos cuánto? Media hora. 15 minutos. Bueno, habría que ahí definir el tema de la mediación, ¿no? Se habla de mediación artística y se le da dos significados distintos. En general se entiende mediación, por un lado, como esta función de facilitar el significado o el contenido de una obra de arte y el público. Y entonces el mediador es aquel que hace que ese espectador que llega a la exposición entienda algo de esas obras, que de lo contrario son incomprensibles. Pero también la mediación, y es donde a mí me emociona más el tema de la mediación, es usar el arte como herramienta de aprendizaje. Y entonces yo aprovecho la experiencia de relacionarnos con obras de arte, con un grupo de estudiantes o de cualquier tipo de personas y utilizar esos objetos artes que están aquí colgados como una excusa para empezar a pensar acerca de algún tema, ¿no? Y lo fascinante es que hay mucho que se puede ver también, no solo quedándonos con el empaque, como volviendo a esa analogía, ¿no? Si no solo vemos el objeto tal cual, sino nos empezamos a preguntar qué hay detrás de este objeto, qué significa que este objeto esté colgado aquí, qué significa que este artista haya pensado que este objeto era relevante ser construido de este modo, ¿no? Y entonces ahí ya nos vamos a lo político, nos vamos a lo social, nos vamos a encontrar otro montón de posibilidades y entonces esa relación con el arte mediada así se vuelve bien, bien interesante. La pregunta era para todas, así que yo voy a responder. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno. Sobre la mediación. Sí, podría ser que, como decías, cauciosamente pudiera estandarizar y como que imponer estas lecturas. Puede ser. Es que también depende, dijo Pepito, de qué tipo de mediación. O sea, una mediación depende de cómo la estructures, puede ser algo muy directivo o algo al contrario, que te expande y te permita la múltiple significancia de esto que estás viendo. Entonces, yo, desde mi punto de vista, sabiendo el tipo de educación al que todos estamos expuestos en un país como este, sí creo que la mediación también puede ser un detonante liberador de pensamiento, también puede ser, porque es que nos han educado ya, si ya va, qué sé yo, Pedrito, Josecito, ya va a una expo, ya está escolarizado, y mientras ya esté escolarizado, ya tiene un chip de que tiene que obedecer, de que tiene que leer, de que tiene que responder a ciertos patrones, y depende de tu mediación, puedes ayudarle a liberarse de esos patrones en vez de reforzar los que ya traía. Ya. Perdón, estamos negociando tiempo. A beneficio de ustedes. A beneficio de todas y todos. No, está negociando tiempo para... Al inicio, para quienes no estaban, les pedimos que escribieran 3 preguntas, 2 ideas y una analogía de lo que pensaban que era la mediación. Y en un ratito les vamos a volver a pedir un ejercicio que va a conducir Luisa, pero todo esto surge a partir de que consideramos que hay, bueno, en nuestras pláticas anteriores, que el tema de la mediación en realidad es un tema
que nace, por supuesto, en otro espacio que no es Guatemala y que se ha incorporado a nuestro quehacer artístico y que en realidad no hay una conceptualización local de qué y para qué esta mediación. Entonces lo que estamos buscando es crear un poco de conocimiento colectivo y que juntas y juntos consigamos construir de una manera muy imprecisa, o sea, a lo mejor es solamente un borrador de ideas, pero que nos puede servir para incorporar incluso a nuestras prácticas colectivísimas, ¿no? Entonces, si les parece bien, seguimos otro ratito y después ya ponemos las ideas, o prefieren que pasemos la palabra al público y le hacen preguntas a estas guerreras del amor. ¿Preguntas? Sí. ¿Seguimos? Paramos. Sí. Yo quería apuntar 3 cosas sobre la mediación. Voy a intentar sintetizar. Yo siento que es un campo de múltiples tensiones, ¿no? Y que hay una parte que quizás sea importante puntualizar y reflexionar juntas. Una es que la mediación se ha entendido o se ha asociado en relación a las instituciones culturales como un servicio. Y ese servicio tiene una serie de cargas que son demandas y exigencias de lo que tendría que ser resultado de un servicio que se ofrece al público, ¿no? Y al mismo tiempo, en las personas en quienes recae, implica una serie, como se decía ayer, de conocimientos técnicos y sensibilidades específicas. Es una especie de práctica que en general, no solo en Guatemala, yo creo que en muchos lugares, carece o tiene pocos espacios de teorización y también pocas veces se reconoce como un espacio de investigación. Y eso quiere decir que tampoco se reconoce el tipo de conocimiento que requiere y que genera, ¿no? Por un lado, ¿no? Y que además en una organización institucional, como la mayoría de las instituciones son, donde hay disposiciones jerárquicas, quienes nos dedicamos a la mediación normalmente no estamos en el mismo nivel que otras instancias dentro de las mismas instituciones, y eso genera también una serie de disputas, ¿no? Y de territorializaciones de la práctica, ¿no? O sea, entre el área de comunicación, curatorial, de registro y seguridad, en el caso concreto de museos. Entonces, hay ahora esa territorialización departamental, o sea, que responde más a una organización interna de la institución cultural, pocas veces se percibe por parte de los públicos y visitantes del espacio cultural. O sea, uno no entra a un museo y está pensando si esa ficha la escribió el área de comunicación, si el diseño del cartel lo hizo, o la vocación institucional, o el diseño de la arquitectura del espacio al que voy, lo hizo una área u otra, ¿no? Entonces, no sé si se entiende, pero hay como una experiencia como público, visitante, interlocutor de la mediación, y por otro lado hay una organización de las funciones a nivel institucional que no siempre tiene una correlación. Sí, sí se entiende. ¿Cómo debería ser? Yo lo que voy a traer una definición de mediación más que decir cómo debería ser. Hay una propuesta desde la mediación educativa planteada desde la pedagogía crítica, ¿no? Que más que resolver cómo problematiza o complica. Hay como 4 acciones que están en el campo de la mediación. Una sería la de afirmar la vocación institucional, el discurso de atención pública, etc. Otra sería la de reproducir una serie de condiciones o situaciones de diálogo, de intercambio. Ahora, desde la aproximación crítica a ese proceso de pensamiento, habría también la posibilidad de destruir, o sea, es decir, colocar interrogaciones a preceptos que estarían dados. Y la ideal sería también la de transformar, ¿no? En eso, digamos, como que está otra vez en un constante campo de fuerzas, y creo que nos pone a las mediadoras en una situación que Carmen Mosch escribió en un texto que se llama Contradecirse a una misma, que si a alguien le interesa está en PDF gratuito, accesible en línea, traducido al español, y que habla de colocarse en una situación donde no nada más
se reproducen o se comparten una serie de informaciones o disposiciones institucionales, sino además estamos mediando con la percepción, expectativas del público, pero además en medio nosotras, ¿no? Y en ese lugar hay una potencial transformación, pero también conflicto entre no nada más el diálogo, sino la crítica o la percepción crítica de las relaciones de poder que están entrando en ese juego, ¿no? Y contradecirse una misma, lo que ella dice es que nos sitúa desde la pedagogía crítica en una posición donde es cortar la propia rama en la que estamos parados, o sea, entrar en la disposición de cuestionar, o la posibilidad, digamos, de cuestionar los saberes, el servicio, el ámbito institucional, pero también las condiciones laborales en las que estamos operando. Creo que ya me fui un poco lejos, pero quería nada más plantear. ¿Y hay posibilidad de que un buen samaritano entienda una pieza sin un mediador? ¿Sin una mediación? O sea, sí, porque entonces la mediación presupone un conflicto entre la pieza y el espectador. Y esta mediación facilita esa comprensión, te permite cuestionar la pieza desde otros lugares, ¿no? Ese es el punto, el meollo. Ay, no. Va, pues cambiemos la varita mágica. Acá me preguntan. ¿Qué? Nada. Yo sí sostengo de que la producción, el objeto construido, pues tiene la capacidad, y el que convive con el objeto construido también tiene el derecho de resignificarlo, de utilizarlo. Entonces, yo sí creo que hay una capacidad de poder confrontarte con los objetos, con las producciones humanas. Lo que pasa es que para el arte se complica cuando te lo meten en un espacio sacralizado, ¿verdad? Entonces entras ahí y te sentís incapaz y entonces ya no sabes qué hacer en este espacio, ¿verdad? Pero desde el lugar de donde me sitúo y de donde estoy intentando empujar las cosas, pues sí, que entregar el derecho primero a perderle el respeto, a irrespetar a toda esta estructura, que no le tengamos miedo. Y allá están mis abusivos que lo saben, que ahí estamos. Mucha ustedes hablen, mucha no les gusta, manifiesten su pensamiento, mucha o sea, sí hay un derecho, pero también es una práctica que tenemos que adquirir para poder enfrentarnos sin todas estas muletillas, pero sí que se puede, sí podemos, o sea, sí. Yo creo que la mediación es importante, incluso para obras que no son de arte contemporáneo. Para el arte antiguo es importante la mediación porque hay muchas iconografías, muchos simbolismos que no se entienden, que no se captan realmente al 100%. Lo platicábamos con Gabriel Rodríguez, maestro de Historia del Arte de la escuela, que realmente eso es lo que te plantea la mediación en cualquier periodo de la historia del arte, tanto más en el arte contemporáneo porque es mucho más complejo. No accedes a él tan fácilmente, es como tirarte al vacío, pues puedes tener diferentes lecturas, tenés que llenar muchos vacíos, tenés que cuestionarte, reflexionar, son muchas acciones a la obra de tratar de alcanzar una pieza de arte contemporáneo. Entonces no lo puedes hacer si no tenés previamente una mediación, si no tenés una práctica. Probablemente después ya lo puedas disfrutar sin tener todas estas muletillas, ¿verdad? Pero en un principio es importante. De lo contrario, vamos a tener públicos que siguen pasando frente a la obra de arte contemporáneo y la hacen de menos, te dicen que eso no es arte, te siguen diciendo que eso lo puede hacer un niño de 6 años. O sea, si no queremos esas reacciones, tenemos que mediar realmente entre el gran público y el arte contemporáneo. Joker por allá. Y ya es la última, les prometo. No voy a interpelar a Lucrecia, voy a complementar un poquito esa idea.
Estaba pensando, sí, la mediación es importante, es valiosa, en muchos casos es muy revelador el poder tener información adicional sobre una obra, lo que hay detrás, la historia, quién era este artista, definitivamente nos puede abrir muchas posibilidades. A veces es muy útil también viendo arte conceptual, ¿no? O sea, que le digan a uno, no, si está viendo un Kossuth, no mire la silla, mire lo que significa que haya una silla y su relación con las otras sillas, y uno, ahora ya entiendo qué quiere decir este señor, y si lee Heidegger, mejor. Pero también hay una gran responsabilidad en ese trabajo de la mediación, ¿no? Porque es muy fácil caer en la sacralización no solo del espacio, sino también de ciertos artistas, de ciertas expresiones, de ciertas tradiciones sobre otras, ¿no? Entonces, si estamos reproduciendo también una esa costumbre del mediador que nos dice quiénes eran los grandes maestros y por qué la apreciación de la técnica nos pone en evidencia que eran grandes maestros, entonces también estamos ahí cometiendo un grave error, ¿no? Estamos dejando pasar, tal vez sin querer, ¿verdad? O reproduciendo pues mecanismos que también han servido como mecanismos de opresión, entonces habría que tener mucho cuidado ahí. Bueno, esta dinámica que estamos haciendo se llama 3-2-1 puente. El puente fue nuestra conversación de este último rato y ahora hay que hacer el otro lado al puente. Cortázar decía que podía haber puentes sin otro lado, pero realmente no, necesitamos el otro lado, y entonces son 3 nuevas ideas, 2 nuevas preguntas y una nueva analogía de educación artística o mediación artística. Olvídense el que escribieron antes, escriban ahora que tienen en mente. 3 nuevas ideas, 2 nuevas preguntas, una nueva analogía. Retomando lo de la mediación, yo creo que es un riesgo depender de ella. Primero porque no mediamos únicamente para el objeto de arte, sino la mediación es de ambos lados. Entonces, cuando nosotros estamos ante un público que es diverso, hay que tomar en cuenta que todos los públicos tienen experiencias y conocimientos previos, que no siempre van a estar sujetos ni a la experiencia del artista, ni van a estar sujetos al espacio, ni a nuestra propia definición de lo que ese público es cuando llega ante esta pieza. Entonces, sí, es necesaria, pero tampoco puede ser indispensable para que el público esté frente a un objeto de arte. Como ya nos estamos pasando a la siguiente mesa, Luisa les va a pedir un favorcito y ya, cerramos. Gracias por todo. No hemos terminado el puente. Ahora solo les quiero pedir que comparen sus papelitos. Al inicio escribieron 3 ideas, 2 preguntas y una analogía, y ahora acaban de escribir 3 nuevas ideas, 2 nuevas preguntas y una nueva analogía. Comparen qué cambió, si es que algo cambió, si hubo una transformación, un ajuste que hayan hecho en la última parte, y escriban en un tercer papelito, y ese es el que les vamos a pedir que nos dejen, una frase chiquitita que diga: solía pensar X, ahora pienso Y, que sintetice eso que cambió en su pensamiento. Solía pensar, ahora pienso. Y nos lo dejan ahí enfrente, por favor. Como estamos con el tema de los puentes, quería puentear algo que Silvia compartió hoy en la mañana y que tenía que ver, que para mí en realidad como que encierra un poco el sentido de pensar la mediación en amplio. Yo no creo que sea indispensable tener un mediador como única manera de encontrarse con una pieza artística. Lo que sí creo es que el campo del arte tiene la potencia de generar muchas formas de interlocución distintas, y que, como hablábamos, están los espacios del proceso, la experimentación sobre el lugar de encuentro, las herramientas críticas que se pueden configurar desde ahí, las obras y las exposiciones son una de las formas, y creo que hay miles de otras. Pero la pregunta que está ahí, y ahí quisiera hacer ese puente o sugerirlo con lo que decía Silvia, es ¿de qué tipo de relaciones estamos haciendo parte?
pienso que la mediación implica siempre, y aunque sea muy básico, no siempre ocurre de esa manera, una relación de ida y vuelta, y que ese espacio de interlocución debería, o yo quisiera desear que tiene la potencia de transformar hacia múltiples lados al mismo tiempo, y que no es nada más, digamos, esta cuestión paternalista de formar al otro, sino que hay una relación de mutua transformación, y que eso implica repensar nuestros lugares de enunciación, de poder, salirnos de la noción que tenemos de nosotros mismos y la relación con el mundo, y otra serie de cuestiones en medio, un poco a partir de lo que decía Rosa, ¿no? Que en realidad hay diferentes maneras de entrar en interlocución con, y yo pensaría como a qué tipo de relaciones apostamos en esas interlocuciones, ¿no? Y para corear aquí a mi compañera de sillón, esa actitud esa actitud y conciencia de mediación tampoco es responsabilidad solo de un tercero, de unas figuras ahí que nos gusta como que tocar lo social y estar ahí saltando de que entre si somos artistas, si somos curadoras, si somos mediadoras, yo que sé que pues que uno que es así medio inquieto, sino que también esta actitud y esta visión trasladársela un poco a los artistas también. O sea, la conciencia de establecer también una comunicación certera lo más posible dentro de toda la diversidad de lo que somos. Bueno, muchas gracias a todas, todos.